hermanos por estas canciones que nos comparten. Ahora quiero decirles dos cosas. Antes que me olvide, terminada esta reunión, queremos que todos permanezcan porque hemos preparado una recepción para todos ustedes. Y es un tiempo para compartir muy lindo, para conocernos, para conversar. Y es algo muy lindo. Es muy valioso esto en la familia de Dios. Pero antes queremos alimentar nuestro espíritu. Porque dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podrás tener tantas cosas en esta vida, económicamente, hablando materialmente, y sin embargo tener un vacío interior que te pone así mal, a veces un desasosiego interior, una incertidumbre muy profunda que no te permite disfrutar la vida con Cristo en plenitud. Yo quiero invitar al predicador Juan Carlos Zacarías, pastor de hace ya muchos años, lo conocí hace muchos años. Adelante, Juan Carlos, así ganamos tiempo. Está de pastor en San Javier hace muchos años, no sé cuántos años. ¿Cuántos años viniste a San Javier? 32. 32. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo siempre estoy igual. Nos conocimos cuando vino a San Javier. Y bueno, ahora sí algunos años que no nos veíamos, pero retomamos el contacto en agosto del año pasado con motivo del aniversario de la iglesia Vida Nueva de Salto. Él fue predicador y dije, esto yo lo quiero para nuestro aniversario. Y bueno, le acompaña su esposa y su hija menor. Hay 5 más. Y todos están en el camino del Señor. Qué lindo, ¿no? Saben que Dios ha puesto, sin duda, no tengo la menor duda que Dios ha puesto una palabra para nosotros. Les invito a ponerse de pie, así descansan un poquito y vamos a orar. Amado Dios y Padre, yo te doy gracias porque aún sigues llamando, levantando hombres y mujeres para seguir en pos de ti. Y también para oír tu llamado y obedecerlo. Gracias te doy, Señor, por la vida de tu siervo, a quien has sostenido durante 32 años aquí en San Javier y ahora se ha extendido San Gregorio, Paysandú. Señor, gracias porque tú lo capacitas, porque tú lo equipas, porque a aquel que quiere obedecerte, Señor, nunca le faltará tu gracia y tu asistencia. Te doy gracias por esta palabra que Él nos va a compartir, que no tengo la menor duda que tú has puesto en su corazón ya hace varias semanas y yo quiero disponer mi corazón para escuchar. Bendice a todos los que estamos presentes. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor los bendiga. Tremenda responsabilidad me puso el pastor. Ni le digo a su esposa. Pero estamos contentos de poder compartir un momento tan especial con la iglesia. Son muy apreciados los pastores. Nos hemos visto poco, pero siempre hemos tenido admiración por especialmente por su enfoque evangelismo, su dinamismo. Algunas veces ellos fueron a colaborar en San Javier, cuando recién comenzábamos por allí como misioneros. Nosotros vamos a cumplir 30 años ahora el 30 de abril, así que estamos ahí medio en la misma edad. No vamos a hacer nada especial, pero cuando van por allí también bienvenido. Le había pedido al pastor
a la esposa del pastor, creo que si alguien quería estar leyendo Judas como para tener un panorama del tema, para no estar en ayuno muchas veces, pero mientras más repasaba el tema, se me hacía tan difícil encontrar una ilustración, una introducción que se preste más y que esté dentro de la historia bíblica. Entonces le sumé 2 de Samuel, el capítulo 23, como para hacer una ilustración y una introducción a lo que vamos a meditar en esta noche. Es interesante cuando miramos hacia atrás, miramos la historia. Me emocionaba, pastor, cuando veías aquel discurso de fe que hacía, ¿no? Y uno cuando llega a un momento como este, tiene que expresar como Samuel siempre, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero mi carga, mi preocupación cada vez que estoy exponiendo la palabra, está siempre de aquí en adelante. Y cada vez que me avanza, ahora que ya estoy casi pisando los 60 años, digo, ¿quién sigue los otros 30 años, no? Si el Señor no viene antes. Entonces, quisiera hacer un llamado a través de estos pasajes a ver nuestro fervor, nuestra firmeza en el Señor, nuestra vocación de servicio y también, sobre todo, y como principal centro de todo lo demás vamos a hablar en consecuencia, el lugar, la importancia, el valor que tiene la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Ahí está el secreto de la diferencia. ¿Saben? En 2 de Samuel, el capítulo 23, allí vamos a encontrar los valientes de David y se mencionan varios, ¿no? Pero todos esos valientes surgieron en un momento tan difícil del pueblo de Israel. Ustedes van a notar cuando leen los capítulos de 1 Samuel en especial, que había un gobierno que ya estaba desechado por Dios, ¿no? Que no tenía la aprobación de Dios, pero que estaba gobernando el territorio de Israel. Pero a la vez ellos tenían un enemigo muy fuerte que eran los filisteos y estaban invadiendo el territorio de Israel. Así que la espiritualidad afectada por un rey, pero también un enemigo que avanzaba y lo oprimía. Entonces, en ese tiempo, David, como ungido de rey, como rey, estaba pasando por persecución. Y allí se comenzaron a sumar personas con él. Por ejemplo, cuando estaba en la cueva de Adulam, dice que más o menos 600 personas. Algunos eran personas que venían identificándose o apoyándose en él por la situación que vivían de opresión, de dificultades. Pero muchos soldados en ese tiempo se unieron a acompañarlo sabiendo que él iba a ser el rey futuro. Pero ¿saben qué? Entre esos, aquí nos relata cuando está cerrando el libro de Samuel, los valientes que él tuvo y que surgieron en esos momentos de dificultad. Si ustedes han leído este libro de 2 de Samuel, van a ver que en estos momentos de dificultad, de mayor dificultad, surgieron estos valientes, ¿no? Aquí mencionan unos 34, 37, 31, depende quién los cuente, pero lo que más destaca en el comienzo son 3 valientes, ¿no? Y de esos 3 valientes, creo que el que se aproxima al sentir que Judas quiere expresar es el segundo, que se llama Eleazar. Si ustedes miran allí en el versículo 9, lo menciona Eleazar, y lo que dice de él que era uno de los 3 valientes que estaba con David,
Y fíjense qué momento, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada, a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Este es el segundo valiente de David, Eleazar. Fíjense, en ese momento, cuando eran un grupo pequeño, no era un ejército grande, vienen los filisteos a atacar. David, que estaba acostumbrado a esto, lo va a enfrentar, así como enfrentaba a los osos, los leones, como enfrentó a Goliat, como cuando salía con grupos pequeños y enfrentaba y salía victorioso. Pero ¿qué pasó en ese momento? Todo el ejército se retira, queda uno solo con él, Eleazar. Así que David y Eleazar enfrentaron a los filisteos y dice que en aquella batalla se le quedó pegada la espada a la mano. Parecían una sola pieza. Imagínense lo duro, lo fuerte que fue la lucha, lo tenso, pero él salió allí experimentando la victoria del Señor a través de sus manos. Luego de él, ¿qué aparecieron? Y miren que no era el pueblo necesitado, era el resto del ejército, y vino a buscar el botín. Lo fácil. ¿Saben? Vemos, por un lado, un gobierno inestable, un gobierno desechado por Dios. Vemos enemigos que atacan. Vemos gente que viene por el botín. Vemos un valiente que está dispuesto a estar en las manos de Dios. Y vemos un Dios que usa eso para dar una victoria. Por eso considero que Eleazar es un modelo interesante, un ejemplo interesante para que nosotros podamos ver en la carta de Judas cómo lo ilustra. Porque especialmente el versículo 3 dice: contender ardientemente por la fe. Esa palabra contender ardientemente justamente significa lo que está diciendo aquí. La espada le quedó pegada en la mano. Lo que Judas está queriendo decir en estos textos es que en estos últimos tiempos es necesario o se necesitan hombres que se le quede la espada pegada en la mano, y esa espada que tenemos nosotros no es la espada de metal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la espada que tenemos nosotros? Exacto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que nosotros vamos a notar, que Judas no va a reclamar en ningún momento ignorancia en la palabra. Dominio de la espada. Seguramente que todo ese ejército que se retiró tenía dominio de la espada. Pero ¿qué no tenía? El valor, la fe, esa confianza en el Señor para saber que en ese momento, cuando arrecia la batalla, a pesar de ser minoría, podría tener la victoria estando en las manos del Señor. Entonces, lo que Judas nos va a ir mostrando que no es suficiente conocer y manejarse bien con las Escrituras, sino en los tiempos de apostasía que vivimos, saber emplear la palabra para enfrentar las dificultades
que la iglesia enfrenta. Hermanos, gente que va detrás del botín en nuestros tiempos sobra. Cuando la lucha está difícil, nos vemos poco. Pero cuando se ponen un poco, empiezan a aparecer, ¿no? Por eso algunos hermanos, especialmente ahora estamos visitando en una iglesia que están en grandes dificultades, y se asustan porque son pocos. Y yo le digo, no hay problema cuántos pocos son. Porque cuando las cosas mejoran, los demás vienen solos. Es así, ¿no? Hermanos, pero Dios está buscando hombres y mujeres que en medio del tiempo que vivimos podamos estar firmes en la batalla. Sí, Señor. Por eso Judas describe la iglesia visible, recuerda esto, la iglesia visible de los últimos tiempos. La iglesia visible, no la universal de todos los cristianos, sino la visible de los últimos tiempos. No está dirigiéndose específicamente a una iglesia como lo hacía el apóstol Pablo, sino al cristianismo en general. No está hablando de lo que pasa en el mundo, sino dentro de la iglesia o del cristianismo. Y entonces, en medio de esa situación nos habla que habrá, como dice en el versículo 4, hombres que van a entrar de manera encubierta. Pablo le dice, lobo disfrazado de ovejas. De una manera sutil, parecieran que son un hombre más, un liderazgo espiritual, pero lo que están trayendo a la iglesia es gracia mezclada con libertinaje. O sea, no es que sacan la Biblia del medio, pero le están poniendo ingrediente que la hace fácil, que sin necesidad de arrepentimiento y sin ninguna de compromiso pudiera ser parte de la iglesia. Y entonces, cuando vemos hombres encubiertos, cuando Judas nos está presentando que va a haber una gran pasividad del cristianismo, o sea, cristianos sinceros, pero que están buscando el botín. No sé si usted nota que hay hermanos que usted lo ve excelente, pero siempre están buscando ir a dónde. A donde las cosas están bien. Donde alguien trabajó duro y se ven los resultados. Porque hermano, cuando usted ve una iglesia así, pasó mucha agua bajo el puente, ¿no, pastor? Aquí seguramente hay muchas lágrimas, mucho esfuerzo, mucha oración. Una iglesia no crece, no llega con la estructura por casualidad. La gracia de Dios actúa y guía a aquellos que teniendo todas las habilidades las consagran al Señor y están dispuestos a usar. Pero cuando la iglesia se pone pasiva, todo se estanca. Y yo creo que en este tiempo hay muchos pasivos en la obra del Señor. Y por eso es que se llena, como vamos a ver en esta carta, en los versículos 22 y 23, se llena de gente que duda, gentes incrédulas y gente contaminada por el pecado. ¿Le parece raro esto? El cristianismo hoy en general, vemos gente que no tiene una convicción clara en su vida, que está dudando a ver si es o no es. ¿Es lo que predican acá? ¿Es lo que predican allá? ¿Será aquel hombre de Dios, aquel? Están en la duda. Pero también estamos viendo muchas personas que entran y no creen en nada. No cambian su estilo de vida porque Dios no ha movido su corazón. Están perdidos. Y por el otro lado, hermanos, seguramente a ustedes les pasarán aquí. Hay personas que entran a la iglesia y solo siguen en el enchastro más grande
en la contaminación del pecado que estaban afuera, así quieren vivir adentro. No. ¿Les ha pasado? Hermano, esa es la realidad del cristianismo en general. ¿Y saben qué? Judas nos muestra en ese versículo 3 que él no tenía la intención de escribir esta carta. Él quería ser más o menos como, si vamos al tiempo de la Reforma, lo que hizo, por ejemplo, Calvino, o que hizo Carlos Spurgeon con sus estudiantes, o más adelante hay otros hombres de Dios que han tratado de dejar a su discípulo algo escrito de los fundamentos de fe, ¿no es cierto? Esa era la intención de él. A esa iglesia que a él le tocaba atender, él simplemente quería dejarle instrucción por escrito como lo hicieron otros padres de la fe. Pero cuando estaba por hacer esto, dice este versículo 3 que le ha sido necesario la Valera, pero hay otras versiones que son más claras. Desde adentro algo le empezó a impulsar a no mirar su generación, sino el Señor le llevó y lo inspiró a escribir a la última generación de cristianos antes que venga el Señor. Por eso es que cuando fui desarrollando Judas y voy mirando la realidad que nosotros tenemos en nuestro tiempo, yo creo que el Señor está cerca. No sé si llegamos 25 años más, pastor. No. Por eso, Judas, cuando se traslada en el tiempo y habla a esa generación que se acerca sobre la venida de Cristo, con tanto fervor le escribe todo esto que nosotros vemos en la carta de Judas. En primer lugar, fíjense cómo él se identifica como un siervo de Jesucristo y como hermano ¿de quién? De Jacobo. Jacobo, no voy a hacer todos los relatos que hacemos cuando hacemos los estudios bíblicos, pero Jacobo Santiago era el referente de la iglesia de Jerusalén. Era uno de los hermanos o medio hermano de Jesús. Y Judas era el otro hermano, que mientras vivía el Señor, ninguno de los dos lo creía a él como el Salvador. Por 1 Corintios 15 sabemos que en ese momento que el Señor resucitó, se le apareció también a Santiago. De Judas no nos dice, pero Santiago llegó a ser una columna dentro de la iglesia. Y saben, encontramos a Judas en ese tiempo presentándose como con quien se identifica. Y esto es muy importante, ¿no? Saben, en este tiempo hay muchos referentes a nivel mundial dentro de la fe. Y hay cada referente entre comillas, ¿no? Entonces es muy importante con quién yo me identifico. Judas se identificaba como obrero con Santiago. Pero también lo más importante de esto que él dice que es siervo de Jesucristo. Él no se presenta como el hermano, él se presenta como el siervo. Y estas dos cualidades son necesarias en la obra. Si queremos servir al Señor, en primer lugar tenemos que tener referentes o maestros o mentores, como alguna vez se decían, que puedan orientarnos y que podamos tener el marco de referencia para saber cómo hacer el liderazgo. ¿Saben? Ahora que a mí los años se me van pasando, muchos de mis mayores que me aconsejaron en la juventud y estuvieron ahí, partieron con el Señor. Y les voy a ser sincero, parecía que me sacaban algo. Hombres que marcaron mi vida. Hace no mucho tiempo hablaba con
un pastor joven que heredó de alguna manera el pastorado de parte de su papá. No lo heredó, sino que tiene el llamado pastoral, y entonces cuando su papá partió se lo dieron a él. Lo reconoció la iglesia como pastor. Pero él, con un nudo en la garganta, me decía: cuánto lamento no haber dedicado tiempo para estar con papá y conversar, y que me hubiera orientado en tantas cosas para no tomar el trabajo tan en ayuda. Hermanos, en estos 32 años de ministerio que estoy haciendo en Uruguay, he visto muchos que están esperando que desaparezca el liderazgo que está para apropiarse del espacio. No sé si, espero que aquí no pase. Pero en la obra se necesita siempre transición, y entonces, ¿qué es lo que hace falta? Así como Josué, así como Timoteo, ponerse a la par de alguien que está trabajando y aprender. Perdón, me estoy yendo demasiado y no tengo reloj, así que perdónenme si... Pero voy a tratar de ser más breve de aquí. Vemos entonces que él se consideró un siervo de Jesucristo. Hermanos, alguien que rinde su corazón al Señor. La obra no se puede hacer como muchas veces nos está pasando ahora, recibir un título teológico y pensar que eso nos acredita para hacer un trabajo pastoral. Estos días en San Gregorio nos encontramos con otro pastor y hablábamos estos minutos que uno puede estar frente a la congregación, cuánto tiempo cargan en nuestros hombros para preparar, para pensar en las realidades, para tratar de muchas veces no ser duro, pero ser claro en el mensaje. No es tan fácil. Necesitamos mucho de la dirección del Señor. Cuando el púlpito toma lugar profesionales de la teología, estamos perdidos. Y en este tiempo, como nunca antes, hermanos, hace falta que se levanten hombres que sean siervos. Amén. Que tengan un corazón conforme a la voluntad de Dios, que tengan un deseo de escudriñar las Escrituras más que tantas teologías, pero que también tengan un corazón dispuesto a entrar en la presencia del Señor y saber qué hay en el corazón del Padre. Por eso Judas, queriendo hacer algo en su buena intención, el Señor le desvía a hacer lo que realmente quería que él haga. Me fui claro hasta aquí, ¿no? Por eso hay algunas cosas que son necesarias, y yo veo muchos jóvenes aquí y me gustaría que el Señor pueda mover corazones jóvenes al llamado, ¿no? Judas tenía algunas características que va dejando ver en estas cartas. Una de las cosas que muestra era que era diligente. Y ser diligente significa que lo que es hoy, es hoy. Nuestras iglesias se han llenado de personas que tienen buenos sentimientos, buenos deseos para la obra, pero todo está posponiendo: mañana, pasado, cuando me case, cuando termine el estudio, cuando haga esto, cuando me jubile. Pero hermano, la diligencia es una cualidad que tiene que estar en el cristiano desde el primer día en la fe. Y cuando estamos en la obra, lo que el Señor mueve en nuestro corazón a hacer hoy no es para mañana, es para hoy. Y Judas era un hombre diligente. También vemos que Judas está mostrando cómo amaba a la iglesia. Versículo 3 dice: amados. Cuando usted mira el versículo
17 que se refiere otra vez, dice, amados. El versículo 20, vosotros amados, ¿no? Este trabajo no se puede hacer como una profesión. ¿Saben? Es muy común en nuestros tiempos ver personas que predican porque le invitan. Bueno, yo vine así por eso acá, ¿no? Pero no allá. No esa pasión, ese amor por ver la iglesia creciendo en la relación con el Señor. No es lo mismo predicar con otras motivaciones que predicar por la sola motivación de ver una iglesia que crece en la gracia y en el conocimiento del Señor. Judas lo tenía y es un gran referente para nosotros. Y un detalle que no quiero dejar pasar: Judas está escribiendo esta carta no porque es un apóstol. Judas no está dando una revelación nueva. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando uno mira en el versículo 17. Él dice simplemente lo que han enseñado los apóstoles. Porque los pastores no tenemos que inventar nada. El mensaje ya está diseñado desde antes de la fundación del mundo. Hay un evangelio perfecto, completo, eterno. Está ahí. Yo no puedo modificar. Entonces, Judas no se considera una autoridad para dar a conocer nada nuevo, pero sí para instruir en la palabra frente a la realidad que iban a tener. Entonces, una de las cosas que notamos que también él tenía esa gran pasión en su corazón. Siervo, dirigente, amando a la iglesia y pasión. Usted ha visto cuando en las canchas de fútbol se arman las hinchadas, ¿no? Parece que se desgargantan. Y no es porque quieren gritar, les sale del corazón. Por eso la diligencia, el amor por la obra y la pasión son cosas que tienen que estar en un siervo del Señor. Pero eso no empieza ahí, porque la iglesia no puede reconocer a una persona que todavía no hizo nada. Por eso lo primero es ver estas cualidades y como resultado de eso el Señor va a producir llamado. Querida gente joven que está aquí, lo mejor que se puede hacer es, desde la adolescencia, la juventud, tomar el compromiso con el Señor de esta manera. Dediqué mucho tiempo a quien debe ser un obrero, pero también, fíjense que esta carta tiene una audiencia o receptores específicos. Porque cuando está hablando de la iglesia visible de los últimos tiempos, está mencionando y le dedica mucho tiempo, porque si ustedes miran desde el versículo 4 hasta el versículo 16, ¿de quiénes está hablando? Y luego, como postre de la frutilla, le agrega el versículo 18 y 19. De aquellos falsos maestros. La gran proporción de Judas es describir los falsos maestros, pero no habla con ellos. No se dirige la carta hacia esas personas. No hace un debate con ellos. Vieron que ahora a veces está ese famoso debatir. Judas no pierde el tiempo. El Señor no le manda eso. Pablo tampoco le decía a Timoteo: no te enredes en contiendas. No estamos para eso. Judas deja ese modelo de que los oyentes tampoco es la iglesia visible en general. Porque si ustedes miran los versículos
22 y 23 nos está mostrando que por causa de esos falsos maestros, ¿quiénes entran? Gente que se identifica con ese mensaje y se llena la iglesia, ¿no? Como hoy se llenan estadios, se llenan tantos lugares, y yo en San Javier veía personas que se iban a otros lugares para recibir del Señor. Y los conozco, sus vidas no cambian. Siguen igual. ¿Pero qué dice? Pero se sienten parte de la iglesia. Gente que es un desastre en su vida, pero se siente parte y miembro de la iglesia. Espero que aquí no pase eso, hermano. Pero pasa. Ahora Judas, cuando escribe, no se dirige a ellos tampoco. Es claro en el versículo 1 cuando dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Aquellos, en primer lugar, que tienen una conversión genuina, que han tenido ese encuentro personal con Dios. Pero no solamente eso. Cuando miramos el versículo 3 nos va dando a entender que eran hermanos que conocían la palabra de Dios. Si le sumamos el versículo 17, está mostrando que realmente ya la conocían, simplemente tenían que recordar. Pero si usted mira a partir del versículo 20 también y 22, está hablando de quienes se edifican en la palabra, que son hombres de oración, mujeres de oración. En otra palabra, estamos viendo que dentro de la iglesia visible, Judas se está refiriendo a un puñadito de personas. El momento donde más se nota estas realidades son en los cultos de oración. ¿No? Usted hace un show, multitudes. Invita a un culto de oración, y no le digo si es de ayuno y oración. Pero a ese rebañito chico, Judas le está escribiendo y le está diciendo: en primer lugar, hay que contender ardientemente por la fe. Hay que defender este mensaje con todo fervor. Que la palabra y usted no sea una diferencia, sea una sola pieza. En este tiempo donde se nos llenó la iglesia de personas que ignoran las Escrituras. No le miento, hay personas que no solo en toda su vida no han llevado a una persona a Cristo. No leen la Biblia, no oran. ¿Se dan cuenta? Entonces, Judas no se dirige a ese tipo de personas. Él está hablando con aquellos que conocen la palabra, pero que no están en forma pasiva. Le está diciendo: hay que ser un valiente, usar la espada de una manera hábil. A ver, ahora quiero entrar en esta comparación que tenía preparado. Ser un valiente, en el tiempo de David había, que no eran de David. Estaban con Saúl, estaban con los filisteos, había valientes. Pero ser valiente de David había que tener algunas características interesantes, ¿no? Porque David, cuando cuidaba las ovejas de su padre, sabía usar bien la onda, ¿no? Y lo que él aplicaba fue para que el Señor, su persona y esa onda sea un instrumento en la mano de Dios. Cuando enfrentó a Goliat, él también hizo lo mismo. Eran grandes, una multitud de filisteos, pero él sabía que ese gigante grande podía vencerlo, no por sus fuerzas. Ya tenía la habilidad adquirida, porque tener puntería no fue casualidad. Pero tener el valor de enfrentar y apuntar bien en ese momento
muestra su gran confianza en Dios. Amén. Y hermano, ese ejemplo que estaban mirando aquí en 2 Samuel 23, David se plantó frente y lo provocó a un ejército filisteo. Y Eleazar se quedó allí. Entonces David estaba acostumbrado a esto. No importa cuántos son, yo en el nombre del Señor los enfrento. Amén. Entonces era un valiente de David. Era necesario tener también estos requisitos y por eso estos valientes figuran aquí, porque se destacaban en esos momentos de dificultad toda su habilidad, todos sus talentos, ponerlo en la mano del Señor y ponerlo al servicio del Señor para que Dios use y se glorifique. Porque si usted mira 2 Samuel dice que la victoria ¿de quién fue? Del Señor. Hermanos, en este tiempo, los pastores, por lo menos cuando nos enfrentamos con tantas situaciones, lo que sentimos es impotencia cuando miramos nuestras fuerzas. Yo puedo exponer lo mejor posible un pasaje bíblico y no le haga mella a las personas. Miren, le voy a contar una anécdota. Bueno, pastor, cuando quiere apaga la luz y para. Mi papá me enseñó una gran lección. Mi papá era duro para convertirse, pero cuando se convirtió, aunque no tenía escuela, aunque no tenía mucha educación, fue un misionero de aquellos que salía a predicar por los campos. Y yo me fui a estudiar al seminario, y él contento, viene el seminarista, me da una mano y me llevó. Yo traté de preparar un mensaje muy pulido ahí y compartir con la gente. Pasó nada. Mi papá era un correntino de eso, bien bruto, ¿no? No tenía anestesia. ¿Y saben qué? En 4 o 5 palabras, así, directo, con la gracia del Señor, trajo personas a los pies del Señor. Yo pasé vergüenza y nunca me olvido de eso. Ser valiente, tener todas las virtudes, pero puestas en las manos del Señor para que Dios use mi vida. Así que Judas lo que nos va presentando es algo más o menos como está presentando aquí. Perdone que no termine la comparación. Los valientes de David y ahora en este tiempo los valientes ¿de quién? ¿Del pastor Germán? No. De Jesús. No. Los valientes de Jesucristo. Amén. Qué vara más alta, ¿no? Usted y yo estamos desafiados por aquel que triunfó en la cruz, que no se negó nada, que se humilló hasta lo sumo, que se sacrificó todo por amor y que trajo la victoria más grande para la humanidad. Ese es el que nos llama. Y hermanos, a veces pensamos que nos llama a un ministerio, no. Judas es muy claro aquí, llamados y santificados, o sea, llamado por el Señor Jesucristo. Usted está llamado a contender ardientemente por la fe, por el mismo Señor. Entonces la vara es mucho más alta, más desafiante. Y aquí lo vemos. Que estas personas, en minoría, le pide que haga esa realidad. Que sean columna y baluarte de la verdad, como también lo dice Timoteo. Que sean responsables para defender la verdad. Lo va desarrollando en estos pasajes. Y lo otro, le pongo los títulos y usted búsquelo después y va a notar, es exponer claramente el mensaje. Yo no le dejo pasar estos detalles. Exponer claramente el mensaje. Fíjense que el versículo 23 y 24, 22 y 23 menciona a algunos que dudan, convencerlos. ¿A dónde tengo que aplicar la espada con fervor?
con aquellos que dudan. Hermanos, ayudarlo a tener una convicción firme. También nos habla de poder hacer que sean instruidos en la palabra. Cualquier persona que conoce las Escrituras bien, se le van las dudas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso de convencerlo no está diciendo al pastor de la iglesia. Escuchaba el testimonio de la hermana, agradecido con el pastor de criatura en la fe de bebé, ayudarla a madurar, ¿no es cierto? Pero eso es una tarea de toda la iglesia, convencerle a los que dudan. Pero hermanos, cuando vienen personas que no tienen experiencia personal con Dios, que están perdidos y están dentro de la iglesia como la moneda perdida que dice la parábola, la iglesia debe estar atento con su discernimiento para ver si hay alguien entre nosotros que no conoce al Señor. Eso debe ser una preocupación constante de cada uno de los amados en el Señor. Cuando Dios te hizo vivir una experiencia genuina en la fe, no es un tesoro para que quede en tu corazón. Está mostrando que hay una comisión detrás. Hay que predicar este evangelio, hay que enseñarlo con tanta fervor, con tanta convicción. Y en este tiempo yo sé que no es fácil. Yo sé que predominan las herejías, las modernidades y un montón de cosas que solamente hacen distracciones y no permiten, y muchas veces nos quieren mezclar en esas cosas, pero el cristiano debe estar firme. Y ahora viene lo importante, tenemos un mensaje. Tenemos que tener hombres referentes, tenemos que ser siervos del Señor, tenemos que pelear y defender esta verdad, exponerla, pero también Él nos está diciendo algo interesante, ¿no? Fíjense al final, nuestros hermanos lo leían, los del coro. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. ¿Cuántas veces escuchamos ahí, caí porque es tanta la presión? Es tan difícil ser un cristiano fiel hoy. ¿Has escuchado alguna vez? Hermanos, no es que sea difícil, es imposible ser cristiano. Es imposible. Con nuestra fuerza es imposible. Si para el Antiguo Testamento era difícil, la demanda del Evangelio es mucho más elevada. Sí. Es imposible con nuestras fuerzas. Sí. Pero aquel que es poderoso puede guardarnos sin caída y sin mancha por una razón. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nosotros hemos recibido un mensaje que no fue creado después de que el Señor resucitó victorioso de la muerte allí en Jerusalén, en el Getsemaní o donde usted quiera ubicar ese lugar. Sino, la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó esta salvación. Dios tenía, a pesar de todo lo que sabía que iba a pasar, Él diseñó para que se aplique su justicia, su amor, su poder, todo. Es una obra de gracia de Dios completa, perfecta y eterna, diseñada. Pero fíjense que es un mensaje que no importa el trasfondo cultural que tengamos. Es un mensaje único. A través del tiempo es el mismo mensaje. Judas quería escribir a esa primera generación o segunda generación de cristianos y el Señor le pide que escriba a la última. El mismo mensaje. No hay otro mensaje que pueda transformar las vidas. Así que es un mensaje que
que tanto cuando somos minoría como cuando somos mayoría, para todos los tiempos y para todos los contextos, ¿no? No hay para una cultura, para la otra, no importa qué condición tengas, cuando venís a Cristo no hay diferencia. Dios para todo tiene un mensaje que es efectivo y puede transformar la vida. Amén. Por eso me gustaría que despejemos toda duda en cuanto al mensaje que Dios ha dejado a través de los tiempos. Hermanos, déjenme agregar este detalle antes de ir cerrando. Cuando leemos la historia de la iglesia y miramos por todas las cosas que ha atravesado la Escritura, y tenerlo nosotros hoy en todas las versiones, tantas versiones, ¿no? Dramatizadas, ilustradas, en videos, como usted quiera, sabe todo lo que pasó y la palabra de Dios se sostuvo y cada vez más completa, su mensaje más claro. Es un milagro del Señor, porque es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Sí. Quisiera, para cerrar ahora, invitarlo a que podamos considerar, frente a la realidad que nos enfrentamos, no en el mundo, sino dentro del cristianismo. En primer lugar, la necesidad de obreros que hay en una nueva generación. Sí. Hoy hace falta obreros. Estoy conteniendo la emoción porque me resulta difícil hablar de estos temas. Hermanos, cada vez hay más iglesias que se están quedando sin pastores. Lo que estamos tapando agujeros. En mi caso voy a Paysandú, estoy yendo a San Gregorio. Hace 2 domingos fui a Buenos Aires, a un lugar que estaba tan difícil. Hace falta obreros. Teólogos hay montones. Diplomados hay montones, hermanos, pero falta obreros. Por eso yo quisiera cerrar en esta noche, en especial pensando en vidas jóvenes, en adolescentes. ¿No querrá ser alguno de esos valientes que le diga heme aquí al Señor? Que esté dispuesto a poner todas sus habilidades, capacidades, su esfuerzo en traerle gloria y honra al Señor y hacer que su iglesia esté firme en la fe. Querida iglesia, quizás en este tiempo has estado en un estado pasivo, mirando como algunos trabajan y esperando disfrutar del botín. Yo quiero invitarte, si has estado en una vida pasiva, a que salga de esa realidad. Amén. Que te levantes en el nombre del Señor. Sí, Señor. Entiendas que eres responsable de la integridad de la palabra en este tiempo. Y veas la necesidad que hay dentro de la iglesia misma del Señor. Y esté dispuesto a decir, junto con los pastores, los líderes, quienes estén siendo referentes, aquí estoy, Amén. para ser uno de los valientes. ¿Saben? He visto muchos pastores y he compartido con ellos en los momentos justos que se querían retirar. No había nadie que lo acompañe. Todos venían, se sentaban, escuchaban, pero en esa batalla difícil no había nadie que lo acompañe. Yo creo que el pastor debe necesitar, veo que los tiene, ¿no? Pero nunca es suficiente. Querida iglesia, quiero animarles que en los siguientes 25 años siga habiendo hombres y mujeres que contiendan ardientemente por esta fe, hasta que el Señor venga. Amén. La comisión es desde Jerusalén hasta el fin del mundo,
La comisión es todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero no quiero dejar pasar este momento para hacer pensar, quizás haya personas que estén aquí, o quizás personas que yo sé que lo están grabando y pueden estar escuchando el video, que tienen muchas dudas en su corazón. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en Jesucristo y esa verdad está revelada en su palabra. Escudriñe las Escrituras. Amén. Busque un hermano que conozca la palabra de Dios. El Señor va a quitar tus dudas. Amén. Pero quiero animarte, si estás en ese un pie adentro, un pie afuera, a que busques afirmarte en su palabra. Sí, Señor. Y la más difícil. Muchas veces en nuestra iglesia entran personas, y me ha tocado en San Javier, que nunca han tenido un encuentro con Dios. Simplemente han simpatizado con el cristianismo, pero no tienen la certeza en su corazón de tener un encuentro real y genuino con el Señor, y simplemente en su corazón se dan cuenta que todavía hay ese vacío espiritual. Esta es una noche para que te puedas detener y pensar, ¿realmente conozco a Cristo como el Salvador de mi vida? Si no, esta es una linda oportunidad. Padre, quiero darte gracias por estos 25 años que le has dado a nuestros hermanos en este lugar. Pero Señor, a sus pastores que llevan mucho más en la obra, gracias por usarlo, por sostenerlo, por glorificarte en ellos. Pero Señor, mi anhelo es que en medio de la tanta necesidad que hay en las iglesias, tú puedas levantar hombres y mujeres con visión misionera de este lugar. Que en este país, Señor, que tan poco evangelizado está, tú levantes valientes, dispuestos a dar todo por tu causa. Oh Dios, confirma tu palabra, que tú eres fiel para sostener, para guardar y para capacitar todo lo que pones con tus dones y ministerios y operaciones para poder ser útil en tu obra. Oh Señor, de todo aquello que no ha venido de ti, que puedas borrar de la mente de mis hermanos. Pero lo que tu Espíritu Santo haya hablado, Amén. yo te pido que tú sigas trabajando en su vida a partir de aquí en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. No es casualidad, son los planes del Señor, porque esta mañana en el devocional hablaba acerca de la incertidumbre, de la inseguridad que vive demasiada gente. No te conformes con la vida con incertidumbres. La vida tiene que ser con certezas y así se disfruta mucho más. Bueno, vayan preparándose porque este pastor va pasando. Yo voy pasando y hay necesario. Obreros. El Señor está trabajando. Yo sé que está trabajando y muy pronto. Amén. Quiero invitarles para terminar y despedir a nuestros amigos de YouTube también en un momento, pero que ellos participen de esta canción, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Confesamos que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores? Nos ponemos bajo sus órdenes entonces. Si lo confesamos, y vamos así.
bajo sus órdenes. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Por los siglos de los siglos. A ustedes, amigos de YouTube, los despedimos deseándoles las más caras bendiciones del Señor. Dispongan su corazón para Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Amén.